Un espacio que recorre los discursos de la cotidianidad. Agenda Éxitos. Son las 3:45 de la tarde y seguimos conversando con el arquitecto Lorenzo González Casa, profesor universitario de la Universidad Simón Bolívar, investigador y urbanista. Y estamos conversando con él, recorriendo además la historia de la urbanización Bellomonte. Ya nos decía el profesor que los dueños de ese terreno eran la familia Casanova, que a principios del siglo XX comenzó a planificarse esta urbanización. Precisamente esa idea de urbanizarla se le ocurrió a Inocente Palacios, parte de la familia de nuestro libertador Simón Bolívar, una tarea nada fácil por las características del terreno. Y seguimos avanzando, profesor, en toda esta interesante historia que usted nos está compartiendo, no solamente a nosotros los que estamos acá en el estudio, ¿no?, sino a toda la audiencia que hasta ahora nos escucha. Profesor, ¿nos escucha? Problemas con la conexión. O no nos escucha él o nosotros no lo escuchamos a él. ¿Sabes qué? Claro, yo quería preguntarle al profesor González Casa, al arquitecto González Casa, acerca de, bueno, qué tanta gente había interesada en mudarse como a esa zona de la capital. Yo siempre recuerdo, mi mamá nos contaba, mi mamá llegó a Venezuela en el año 51. Uh-huh. Y bueno, y uno de los paseos así como exótico que se fue con el esposo de una prima era a ir a comer perro caliente. Claro. En Sears, en lo que hoy es Ciudad Banesco. Por Pero en aquel momento supuesto. era Sears, pero porque aquello era lejísimo. Sí. Y el gran plan era ir a comer perro caliente, un perro calentero que estaba ahí, y bueno, a visitar En esa Sears y tal. zona. Pero era lo único que había de ese lado del río, por lo menos la tienda Sears y un peladero, ahí no había No más había más nada. nada. Sí. Tenemos ya en la línea al Sí, profesor ya lo González tenemos. Casa. Sí, le preguntaba, profesor, la inquietud, bueno, ¿qué tanta gente? Porque le comentaba la anécdota de mi mamá. Mi mamá llegó a Venezuela y Caracas tendría 500,000 de habitantes aproximadamente. O sea, era una ciudad grande en extensión, pero con muy poca gente habitándola. ¿Qué tanto interés había en desarrollar urbanísticamente esa zona de la ciudad? Bueno, es definitivamente una intuición de Palacios, Okay. porque había una cantidad de retos en el camino. Falta de costumbre de vivir la gente allí, Sí. de la clase media, el desarrollo del trazado en pendiente, que parece como si fueran unos espaguetis sobre el territorio, el requisito de que la mayor parte de las parcelas tuvieran vista al Ávila y la creación de terrazas que le dieran seguridad a las personas de que podían vivir en esas condiciones. Para eso utilizaron con el arquitecto Antonio Lombardini varias estrategias. Una de ellas fue la creación de unas viviendas tipo, unas viviendas modelo, que se colocaron en zonas sumamente pendientes a los fines de que la gente viese que era posible hacer inclusive algunas acrobacias, como por ejemplo esa conocida Villa Monseglio, creo que se llama, del arquitecto también italiano Montini. Uh-huh. Pero además invitaron a participar en el proyecto general en un museo de arte moderno hecho por el arquitecto Niemeyer. No se construyó, pero era además una pirámide que, para ponerla más complicada, la montaron la querían hacer sobre un vértice, ¿no? Es decir, el gran reto de la ley de la gravedad. Ese Niemeyer era el mismo que diseñó Brasilia. Es correcto, Okay. sí, señor. Entonces, él estuvo de visita en Venezuela y se le había encomendado, con el apoyo de arquitectos venezolanos, ese proyecto que al final no se construyó. Ahora, la expectativa no era muy grande al principio, tuvieron grandes dudas, recibieron además apoyo económico del Banco Obrero porque no completaban los recursos que necesitaban y salieron a la venta. Y la sorpresa fue, respondiendo parcialmente lo que me preguntaba, Sí. que se vendieron prácticamente en un día un porcentaje altísimo de las viviendas, Wow. a un promedio en aquel entonces de 50 bolívares por metro cuadrado. No, Es decir, se convierte en un éxito que claro. permite también, esto es el año 49, iniciar otros proyectos también en pendientes. Lo hicieron el mismo promotor en Colinas de Carrizal, y ya después lo que sería un proyecto mucho más sencillo y que sería otro capítulo de nuestra historia, el de la California, al extremo oeste de la ciudad, claro, en un terreno
muchísimo más fácil de urbanizar bajo otra serie de premisas. ¿Y cómo fue, arquitecto, que pasó de ser una zona donde se construyeron casas, distintas residencias, a convertirse en una zona muy comercial, como de hecho lo es hoy en día? Bueno, efectivamente ese éxito también tuvo que hacer con los cambios de uso. Uno de ellos, en décadas siguientes, la zonificación fue cambiada parcialmente y se permitió la edificación de multifamiliares en algunos sectores, ya en la parte alta. En la parte baja, ya desde el principio existía la noción, como mencionaba antes Unai, de realizar un conjunto más de corte comercial, como fue el caso pues de Sears. Posteriormente, bueno, al lado había un CADA, que no es el CADA de las Mercedes, sino un CADA que quedaba al lado de Sears, bueno, Anglo-Ben, y otra serie de edificaciones comerciales, y después en el mundo de lo cultural, realmente una colección de interesantes aportes arquitectónicos, como sería la Concha Acústica de Bellomonte, el Club Táchira. Claro. Que también es un reto arquitectónico. Esa visera señor. es una locura. Sí, señor. Para quienes no sabemos de eso, uno le parece que eso es un reto arquitectónico y de ingeniería muy grande, ¿no? Es correcto, y entonces inclusive con alguna tecnología dentro de las técnicas del concreto armado. Y se hicieron además otra serie de edificios bien interesantes. Una casa que se había hecho Pérez Jiménez, después quedó en manos de una facultad de la Universidad Central, el excelente edificio o conjunto de Altolar, del arquitecto Alcott, y algunas otras edificaciones en la zona comercial, que luego se fue transformando en edificaciones de oficinas. De hecho, la casa original que se encontraba allí de los Casanova fue convertida en aquel momento en la oficina de ventas. Okay. Y es donde está hoy en día el centro Polo. Correcto. Entonces allí eso se fue motorizando a lo largo de sobre todo de este par vial, que no es realmente un par, pero bueno, sería la avenida principal de Bellomonte y calles como la Miguel Ángel, y la Caurimar. Entonces allí se hace una estructura básica que permite pues alguna suerte de orientación en lo que normalmente no es nada sencillo en las zonas en colinas, que había tenido un precedente en San Bernardino, que también tiene ese tipo de trazado sinuoso, ¿no? Y que tiene más, cruza por Bellomonte. Yo no sé yo siempre había entendido que la avenida Río de Janeiro también también se llamaba así cuando entraba a Bellomonte. Luego me dijeron que no, que eso ahorita se llama la avenida principal de Bellomonte, pero que comienza en el Llanito y termina en el Balancín de los Chaguaramos. O sea, una avenida muy larga que cruza toda la ciudad. Me dicen que ya eso no se llama Río de Janeiro, pero bueno, es la misma vía, pues aunque cambie el nombre allí en el elevado de las Mercedes. Pero eso también es un corredor vial que va de este a oeste por toda la ciudad. Y el hecho de estar tan cerca del río, ¿era un atractivo o era un motivo de rechazo para los que se animaron a construir y a vivir por allí? La zona que fue más afectada por problemas con el río, afortunadamente para ellos, no fue esta, sino fue más bien las Mercedes, ya en los años 50. Y no parecía, años más tarde es que se hace todo el tratamiento y canalización y embaulamiento y la colocación de los ¿cómo se llama? De las grandes tuberías para aguas negras, pero no recuerdo que haya sido un problema fundamental en ese momento, salvo la resistencia que existía en ocupar el lado sur de la ciudad por razones conocidas del río, y además de eso, años más tarde se crea una barrera adicional con la autopista. Claro. La autopista del este. Así es. Bueno, tienen muchas vías principales que se conectan, ¿no? con esa zona, porque de acceso, quiero decir. Por ejemplo, la autopista Francisco Fajardo, está la avenida Casanova, está la avenida Francisco Solano López, la avenida Libertador, la avenida Venezuela, y además con distintas estaciones del metro, ¿cierto, arquitecto?
Sí, hay una estación del metro que es construida posteriormente y claro, en relación al sistema principal, la línea 1 del metro, entonces surge esta tercera opción para poder, que se iba a prolongar todavía mucho más hacia la zona de Chuao y las Mercedes Chuao y Exacto. hacia el Cafetal, pero que no se ha realizado hasta el momento. Exacto, se mantiene en proyecto todavía. Ahora, por ejemplo, Sabana Grande y la Avenida Solano surgen después o ya existía esos paseos para darle pues vida comercial a lo que era Bellomonte y la Avenida Casanova, etcétera. Sí, Sabana Grande es la prolongación, igual que mencionabas, en conjunto con una serie de vías arteriales, de vías importantes. Sabana Grande ya existía porque corresponde a eso que se llamaba la vieja carretera del Este. La vieja carretera del Este era la posibilidad que existía prácticamente desde el periodo colonial para vincular el centro de la ciudad hasta Petare. Esa era, que hoy en día, la avenida Francisco de Miranda. Y Sabana Grande existía también como una zona también recreacional. De hecho, allí hubo un hipódromo, el hipódromo de Sabana Grande, que después se mudó. No sabía. No, Sí, yo entonces, tampoco sabía que había un hipódromo allí. Sí, entonces, claro, era una posibilidad bien interesante. Luego se van a empezar a desarrollar en torno a ese núcleo lo que se llamó la Gran Avenida. La Gran Avenida tuvo un centro comercial que se llamaba Gran Avenida, que se llamaba al principio Quinta Avenida, pero fue el primer centro comercial de la ciudad. Esa Gran Avenida conectaba con Sabana Grande y con el desarrollo de lo que sería después el gran nodo o el nuevo centro de la ciudad, que era la Plaza Venezuela, con el desarrollo de Los Caobos al oeste, la urbanización Los Caobos al norte, la Gran Avenida y Sabana Grande y luego Francisco de Miranda, Chacaíto, y hacia el sur la autopista del Este y la ciudad universitaria. ¿Y ese Entonces, centro comercial ya no existe o no. se transformó en otro edificio? No, ya desapareció. Pero uno recuerda los primeros centros comerciales, no sé, puede haber sido Chacaíto, Concresa, tal vez, también uno de los más antiguos, ¿no? Que tuvo la ciudad, pero ese sí no lo llegué a conocer. Y el Gran Avenida está donde hoy en día, ese era el lado norte de lo que se llamó la Gran Avenida, Sí. y allí está actualmente la estación del metro de Plaza Venezuela. Ese fue demolido, pero era un centro comercial largo, hecho por una oficina. El profesional, digamos, que estuvo al frente fue un maestro nuestro, un profesor nuestro en la Simón Bolívar, Emil Vestuti, y era un centro comercial alargado con una serie de tiendas, pero de lo que eran las tiendas más prestigiosas de la época, y tenía todo el estacionamiento era un estacionamiento alargado a lo largo de una avenida pues, de servicio. Estaría por donde está la Previsora, donde está el edificio Lincoln, por allí. Exacto. Por esa zona, ¿no? Claro. Entre lo que es la Previsora y la Plaza Venezuela propiamente dicha. Claro, con una planicie muy amplia, sí, señor. Ay, arquitecto, ya tenemos que despedir, pero de verdad que qué interesante, ¿no? Y se quedan muchas preguntas más que hacerla, como por ejemplo, que sobre todo en aquella época de los 50, ¿no? Y con toda la cantidad de inmigrantes que recibimos acá en nuestro país, si alguna comunidad extranjera se residenció precisamente en esa zona y quizá pueda decirlo en escasos segundos. Bueno, tanto la población, digamos, el crecimiento de esa clase media técnica, profesional y de muchos inmigrantes que al principio se establecen en las zonas tradicionales, pero además quería entonces también resaltar estos profesionales que llegan junto con esta ola migratoria, y mencionaba entonces el arquitecto Antonio Lombardini, el proyectista de la urbanización y de una cantidad de casas modelo, y Montini, el otro arquitecto de esa villa que está prácticamente en Voladizo, que así todo el mundo reconoce, en Colinas de Bellomonte. Debe ser mucha comunidad italiana, ¿no? En Bellomonte mucho italiano, o por lo menos esa es la imagen que uno tiene de Bellomonte. Absolutamente, claro. Absolutamente. Muchas gracias, Gracias, arquitecto. arquitecto. El arquitecto Gracias Lorenzo González Casa, profesor universitario de la Universidad Simón Bolívar, investigador y urbanista, 3:59. Y lo volveremos a invitar para revisar la historia de otra urbanización en Seguro. nuestra ciudad. Esta me encantó. Sí, señor.